palabras proféticas más seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a Dios en este momento por su amplio amor y misericordia con cada uno de nosotros. En el día de hoy, mi gente, nosotros tenemos una serie hablando directamente, recordando el ayer, recordando lo que sucedió en el tiempo pasado. Y para esta ocasión tengo a mi estimado pastor que bastante tiene que hablar del ayer. Entonces vamos a dejar que él diga su nombre correctamente, tal como él se llama, y ahí vamos a empezar la entrevista correctamente como debe ser. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Ezequiel Bruno. Estamos aquí en Guadalajara Primera para servir. Amén. Mi pastor, usted sabe que nosotros estamos hablando de las cosas del ayer. Entonces, al hablar de las cosas del ayer, hay mucha gente que en este tiempo no saben cómo era el evangelio en aquel tiempo, para que hoy nosotros los jóvenes poder disfrutar de este evangelio. Muchos no saben lo que sufrieron los ancianos para traer este evangelio donde está en el tiempo de hoy. Entonces me gustaría que usted diga cómo fue su conversión. No importa lo que usted vaya a decir, pero trate de recordar cómo fue su conversión. Si Dios hizo algún milagro, Dios le dio alguna cosa especial antes de convertirse, usted lo puede iniciar tal como fue para que la gente pueda entender cómo fue su conversión. Yo tuve un privilegio de una madre y un padre siendo cristiano, y desde niño me gustó el evangelio. Amén. Y eso era lo que yo deseaba, el evangelio. En eso el padre murió y estábamos en una parte muy desierta, que era difícil llegar a la iglesia. Pero iba creciendo y los domingos luego nos sacaban de la escuela dominicana. Y ese era un anhelo de ser cristiano. Y cuando fui un joven que deseaba como algo, llegué a una iglesia. Y cuando llegué a esa iglesia, como me gustaba el evangelio, deseaba el evangelio, mi anhelo era que cuando fuera grande, fuera el cristiano. Ese era lo que yo quería. Pero llegó el día de que en verdad yo soñaba siendo cristiano. Así como soñaba, llegó el día en que llegara un hermano de Samaná. En eso no estaba viendo a ninguna iglesia. Llegaba un hermano de Samaná, Pepe y Ángel llamado. Amén. Y comenzaron a hablar del evangelio. Y oiga, y esa palabra que ellos hablaban, esa palabra me caía en lo más profundo de mi corazón. Y yo recibí esa palabra como algo dulce, algo especial, porque era Dios santo tratando con mi vida y deseaba ese evangelio. Y me recuerda una palabra que yo de hermano Pepe, yo confío o creo que de aquí a unos 3 días el hermano René va a andar con nosotros como misionero. Ahora yo dije, usted dice así en mi corazón, usted dice así, pero usted no lo sabe, porque yo deseaba ser cristiano, yo deseaba llevarme a su hermano y por ahí comenzó mi vida. Amén. Entonces, mi pastor, antes de usted ser cristiano, ¿usted había sentido algo especial de parte de Dios? Sí, como le digo, el deseo de ser cristiano. El deseo de ser cristiano, pero también hay algo que yo quisiera que usted sea puntual en esa parte, que es una vez que usted estaba en la iglesia Emil, me parece que era. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Porque la gente muchas veces no entiende el verdadero poder de Dios y el propósito de Dios con el hombre, aunque esté en el mundo. Amén. En eso yo estaba andando, porque sabes que la gente joven nunca era una persona adulta. Okay. Y el evangelio en ese tiempo no estaba tan desarrollado como ahora. Pero sí andaba con los jóvenes, estaba ahí. Y me recuerdo que había una vigilia, una campaña allá en Mollero. Y la gente de la terrena fueron a esa campaña, me gustaron y yo fui para allá. Éramos como 16 jóvenes en ese tiempo. Habían
4 ancianos con nosotros. Recuerdo que eso era así como el nada. De Limón para allá, esos caminos eran caminos difíciles, y nosotros íbamos a pie. A las 4 de la tarde llegamos a una iglesita que la iglesia de la profecía tenía por allá. Y recuerdo que a las 4 de la tarde nos dieron un pasillo con té. Sí. Y ahí continuamos camino. Y párese ahí, pastor. No se olvide dónde usted va. Sí. En ese tiempo, ¿ya usted era cristiano o solamente usted estaba visitando la iglesia? Solamente estaba visitando. Yo era de la iglesia, pero Ok. solamente, ya usted sabe, como joven. Exacto, exacto. Entiendo. Ok, usted puede seguir. Pues sí, y cuando íbamos nosotros esos caminos, ya usted sabía, llegamos a cierta loma, que nos dábamos la mano uno para bajar el pie, para poderse afectar una piedra, para seguir bajando. Y era algo muy difícil. Llegamos allá donde llamaba Hierro, recuerdo que había un hombre que llamaba como José. Ahí se hizo una vigilia. Esa vigilia fue de toda la noche. Ahora la gente se duerme o pasa toda la noche. Recuerdo que al otro día yo pensaba que iba a dormir, pero lo que era a visitar. Y comenzaron los partidos en grupitos, visitando aquí. Para las 3 de la tarde reunimos en una mata de mango grande que había para hacer una mesa redonda. Para allá a las 5 subía a Cañafeli, como dicen, y allá no tenían cena para seguir otra vigilia, sin dormir nada. Oiga, el de ayer es algo terrible. Es muy terrible. Pero eso es así. Y recuerdo que cuando estaba en esa vigilia, nosotros los jóvenes estábamos todos un poco cansados, estropeados, con sueño, y decíamos uno con otro que no volvíamos más para allá. Pero Dios es grande, Dios apremia a los jueces. Amén. Y esa gente continúa con nosotros. Y recuerdo que a las 10 más o menos, como media, algo así de la noche, había un señor predicando, le llamaban Green. No recuerdo bien cómo era, Green era de aquí de Don Vicente. Amén. Y eso estaba hablando acerca de la crucifixión de Jesucristo. Y dice que esa lanza, cuando le dio esa sangre que brotó, fue la que limpió nuestro corazón. Amén. Y del altar, de ambos lados del altar, descendieron 2 rayos de luz. Pero 2 rayos de luz que no puede ser santo, no puede expresar algo tan especial, tan grande. Y alrededor las 4 esquinas de la iglesia eso se paseaba y se oía ahí cayó un poder. Y eso fue como una visión, mi pastor, que usted estaba viendo ahí. Eso era como una visión, pero eso no le tiramos porque estaba allá. Amén, gloria a Dios. Bueno, allá recibí salvación, porque fue algo, cuando preguntaron como la hora, eran las 3, porque fue un poder que cayó y ahí eso siguió, amaneció. Se hizo la escuela dominical, se hizo a las 12, entonces bajamos ese proceso. Pero nosotros queríamos volver al otro día porque fue algo muy especial. Sí, porque la salvación es exacto. gloria. Mi pastor, ¿y cuántos años usted tenía en ese tiempo cuando sucedió ese evento tan hermoso? Como 18 años, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando que desde ese tiempo para acá, usted todavía se ha mantenido en el evangelio, peleando la batalla. Tuve un fallo. Ok. El fallo que yo tuve fue que una persona me dio un consejo y yo no lo entendí. Exacto. A yo no entenderlo bien me hizo daño. Sí. Me quedé y no me buscaron. Y me quedé y deseaba algo, pero llegaron los hermanos de semana y ahí encontré. Amén, amén. Entonces, mi pastor, ¿de cuántos años estamos hablando que usted tiene en el evangelio que usted haya recordado? Después de eso, vamos a decir, hermano, viendo hermano, yo tengo 50 y pico de años. En el evangelio. En el evangelio. Ok. En el evangelio. Ok. Entonces, mi pastor, ahora sí, yo quiero entrar en una parte muy profunda. Usted sabe que no sé si fue usted que hizo la iglesia que nosotros tenemos aquí de la Fe Apostólica o si había una persona primero que usted y después usted. Explíqueme cómo fue ese proceso. Bueno, eso, el que estaba como líder, era un hermano llamado Ando, y ahí de Samaná, hermano de Luisa, y yo, y como decía, Amén. eso es lo que estaba, hasta el 80. Hasta el 80.
Entonces, pastor, nosotros tenemos una iglesia muy bonita a la fecha de hoy. Ahora me gustaría saber cómo era esa iglesia cuando ustedes arrancaron en aquellos tiempos. Amén. Eso era una casa de un señor que le llevaban cena. Y se le compró y estaba ya muy, ¿cómo podría decir? Deteriorada, acabada un poco. Sí. Era de madera. Y nosotros aquí, uno como otro, nos comenzamos a juntar a ver cómo podíamos hacer en la casita. Pensamos en hacer la cura de no. Sí. Y recuerdo que eso pasó Botín o papá Roberto, el supervisor como yo, Sí. pero en eso no era supervisor. Y él dijo que cómo yo pensaba hacer eso y comencé a decirle cómo, que teníamos la madera, teníamos ya los dos, que iban a arrancar. Y él dijo, cuando viene, vamos a hacer todo los dos. Yo me quedé frío porque no tenía condición. Él me dijo, no se asuste, que lo vamos a hacer. Oiga, y Dios lo ayudó. Y nosotros fuimos poca cosa porque yo no tenía. Ok, entiendo. Y así fue que se hizo. Ok, entonces, mi pastor, usted me está hablando que en ese tiempo usted llegó a orar en el suelo o era... En ese tiempo había un tecito, porque eso fue un tecito, pero había otro lado que tenía condición. suelo. O sea que cuando se iba a orar, tenía que orar en el suelo una parte. En la casita tenía Cemento. Ok. Porque yo veo una foto que también lo voy a poner en la entrevista. ¿Cómo era esa iglesia que... sí, la antigua era de Exacto. Entonces, el pastor, cuando ustedes iban a hacer los servicios que tenían que salir de aquí, porque hoy nosotros andamos en Guagua, pero me gustaría que usted me explique cómo usted hacía la evangelización, cómo usted salía cuando usted iba para el Limón, que estamos hablando de 5 kilómetros de aquí al Limón, pero de aquí a Las Terrenas, estamos hablando de 8 kilómetros. Entonces me gustaría saber cómo usted hacía ese trayecto para evangelizar. Eso lo hacíamos nosotros a pie. Después de comenzar a caminar en la guagua, uno tenía que irse temprano porque la guagua no volvía más tarde. O sea que era una sola vez en el día. Desde una sola vez. Y había que quedarse, pero si nosotros íbamos a la terrena y no iban y estaban allá, hacían un tour y veníamos a pie, al Limón también. Todos los viernes al Limón iban. Y venían los viernes. O sea que en pocas palabras, todo eso, cuando usted tenía que meterse en un callejón, tenía que ir a pie. Ya usted sabe, para acá, por el Coco, para allá, nosotros hacíamos servicio y era a pie. ¿Usted sabe por qué yo le hago esa pregunta? Porque hoy nosotros tenemos toda la facilidad. Hoy se puede andar en guagua, en jipeta, se puede andar en todo tipo de facilidades. Y hoy nosotros vemos que hay como un problema. No te puede venir, mi patrón, para que eso se pueda. ¿Te puede venir, Reina? Exactamente. Mira, mami, acuérdate, tú no puedes hablar en la entrevista. Tienes que ir a sentarte allí. Usted puede hablar a todo, porque eso yo lo corto ese chico. Mira, tienes que controlarla a ella, que ella está... Está cargando todo. Es el de ella. Ajá, porque ese era que estaba cargando, pero... Está bien que yo lo quito ese chico, no se preocupe. Lo quito ese chico. Porque está que los muchachos... Sí. Vamos a esperar que se acabe todo. Ok, patrón, entonces yo esa parte lo corto, no se preocupe. Eso es lo bueno. Entonces, mi pastor, usted me dice que usted tenía que esperar una guagua cuando empezaron la guagua, pero antes de la guagua era a pie en toda parte. Ahora bien, ¿cómo ustedes se hacían para regresar? Porque no había nada de luz ni nada de eso. No, a pie. Pero ¿con qué ustedes se abusaban? ¿Cómo ustedes se abusaban? Y eso ni linterna teníamos, porque muy fácil, no había condición para buscar.
Eso era con mechones, seguro. En la parte muy oscura con mechones, cuando uno se iba a entrar como en callejón, uno iba con mechones, pero cuando era así, uno sellaba así, era para que era que iban, Okay. el tiempo de la luz más clara. Entonces, el pastor, ustedes no se desanimaban, ustedes no ni pensaban en desanimarse. No, porque fíjate, el evangelio cuando llega a la persona, es un deseo y un hambre de cumplir con su deber. Amén. Entonces, eso no te impide ser cristiano. Nosotros, por ejemplo, en esa inocencia, me atrevo a decirle, cuando lo vamos a balancear como Ok, sí. uno no pensaba nada más que cumplir con su deber. Ok. Y eso es un gozo cuando uno se reunía, que nosotros nos reuníamos con servicios, la presencia de Dios estaría ahí. Y más o menos, mi pastor, usted que tiene mucho tiempo en el evangelio, estamos hablando de 50 y pico de años, cuando la gente se convertía, usted veía como ese tipo de cosas de hoy, que usted ve que hoy hay un grupo de personas, no es que estaría mal, pero sí, son cosas que es bueno compararlo con el tiempo de ayer. Cuando la gente se convertía, tenía como ese entra y sale, como que no le daba vergüenza entrar y salir. ¿Cómo era eso antes, cuando la gente se convertía? Es lo que te digo, un poco la inocencia, diría yo, pero cuando la persona entraba, éramos poca gente. Amén. Sí. Cuando la persona llegaba, era que llegaba. Me explico, que se entregaba y era que se entregaba. Mamá, si hay 2 o 3 jóvenes Sí. que tienen 30 y pico de años, que se convirtieron al lado mío junto con mi madre, Sí. y todavía están. Sí. Y ahora usted ve que pronto llegan desde que se van fácilmente. A eso es que yo me refiero, porque antes una cosa es que usted no tenga conocimiento, pero otra cosa es que usted entre y salga, y usted como que coge eso como un balón de béisbol, usted ha visto esos balones que le dan, a eso que me refiero. Entonces, mi pastor, muy importante esa historia que nosotros estamos escuchando en este tiempo. Me gustaría que usted me hable cómo ustedes cantaban. ¿Tenían música desde el inicio? ¿Tenían una guitarra? ¿O cómo era que ustedes hacían los servicios? No, eso no se tira. Eso de la música no existe. Eso no se tira. ¿Y cómo ustedes sentían la presencia? Porque No, porque me gustaría que usted me diga. la presencia de Dios no está en la música, No está en la música. está en Dios. Porque hoy, usted sabe cómo es el asunto. Hoy, si la gente no ve la música, la gente no siente la presencia. Usted Y sabe bueno, que yo digo que es la inocencia, porque eso de música uno no pensaba en eso, no se tira. eso era alabar a Dios y punto. Alabar a Dios, la gente en los principios, no aquí, Exacto. Ok. O sea que en pocas palabras, eso de que de los levitas, en cuanto a la música, de los adoradores, No. esa cosa no existía. Eso era oración, y si iban a cantar era como del linario, algo así, o no existía el linario tampoco. La parte que después del tiempo linario era cruzado. Ok, el linario. Era muy raro cantar en coro, Ok. porque en primer lugar no sabíamos mucho linario. Ajá, yo entiendo. Porque también era mucho más importante cantar del linario, porque hoy hay unos coros que usted no sabe si son de la iglesia o si son del mundo. Entonces cuando es del linario, entonces yo entiendo que hay como una línea más. Por eso le digo acerca de inocencia, porque hoy ya la gente sabe mucho, y Sí. sabe cuál es bien, sabe cuál es mal. Las cosas que la gente hoy no tiene como un punto, yo diría por falta de entrega. Ok, entiendo. Mi pastor, entonces, ustedes nunca se encontraron con una culebra, porque la iglesia no tenían tanta seguridad como hoy. No llegaron a encontrarse con un alacrán, culebra, no sé. Sí, ahí siempre mataba unos cacatas, hacía unos fusilizos y a veces tenía que matar a uno. Pero hoy hay una seguridad fuerte, porque hoy para una gente ahora se ve que le dicen, espérate, tiene que haber aire acondicionado, una parte, luz. La luz no se puede apagar, porque yo he escuchado eso, que no se puede apagar la luz porque van a entrar pajaritos. Y entonces, ¿cómo ustedes hacían silicio
Porque se supone que usted tiene que hacer silicio también. ¿Cómo ustedes hacían los silicios? Bueno, usted sabe de lo que le ha dicho acerca de la inocencia, porque hoy, ya si la gente sigue, no tiene razón, porque hay algo que decir. Sí, sí, porque estamos en tiempo moderno. En ese tiempo no se pensaba en eso. Creían que Dios tenía poder para desviar cualquier mal, no importa sea un pájaro, sea lo que sea, creían en eso y nos acostábamos confiando que nada nos iba a pasar y así sucedía. Ok, qué importante. Entonces, mi pastor, ¿cómo ustedes se usaban para leer la palabra cuando iban a hacer los cultos? Con una lamparita de gas, decían que llamaban una hora. Ah, ok, o sea que ni siquiera eran como de tu que también cuando... Bueno, después llegó un tiempo que había resto, pero después... O sea que a lo primero eso era la humeadora, como le había dicen. unos faroles, que le decían unos faroles que lo usaban muchísimo. Qué bueno, qué bueno. O sea que para nosotros tener este evangelio que tenemos hoy, ustedes tuvieron que sufrir todas esas cosas que usted está explicando. También yo supe que ustedes iban a una parte donde nosotros le llamamos loma atravesada. Por lo menos hoy nosotros llegamos en los vehículos a la misma iglesia. ¿Cómo era que ustedes llegaban allá en ese tiempo? Bueno, de aquí de los Tocones, ahí hay una mena. Luego de ahí, nosotros llegábamos, ya estamos hablando de algo más avanzado, Sí. llevábamos una planta, llevábamos la comida porque en lo primero que comenzamos a ir para allá, había una sola hermana y uno no podía tirarse de allá, tenía el esposo, pero no era cristiano. Y uno llevaba todo, a menos que no sea ribera. Ok. O agua. Hubo un tiempo que también había que llevar agua cuando estaban seca. Ok. Y ahí nosotros nos cogían un palo, ponían una planta, se ponían dos, uno llevaba la cajita, uno llevaba otra cosa, y así caminábamos varios kilómetros. Para poder llegar a Para poder llegar a donde se iba a hacer ese tipo. Oh, pero era fuerte. Sí. Entonces, mi pastor, fíjese, le voy a hacer una pregunta que me gustaría que usted me ayude ahí. Usted sabe que hoy para predicar el evangelio hay mucha gente que si usted no le deposita el dinero primero, hay problemas. ¿Ustedes hacían eso por interés o por amor a las almas? ¿Ustedes iban tan lejos a pasar trabajo porque cuando viene a ver usted hasta se ensuciaba? Me gustaría que usted me diga si usted se ensuciaba la ropa. Todo eso me gustaría que usted me lo explique, si era por interés o si era por amor a las almas. Le dejo esa parte ahí. Bien, eso era el camino rebaloso de piedra. Ya usted sabe, uno llegaba con lobo hasta por así por las piernas, porque era el camino difícil. Pero todo eso era por amor a las almas. Oiga, porque es que anterior, en ese tiempo que estamos hablando, mayormente para este lugar, Sí. no se hablaba de que le pagaban ni nada. Eso era por fe. Así es nuestra congregación, en nuestra iglesia, fe apostólica. Amén. Y en aquellos tiempos siempre se decía que había que tener la fe de los apóstoles. Amén. Y esa era ahí fue que me incluyeron. Y eso fue lo que nosotros entendimos en ese tiempo y lo hacíamos hasta ahora, uno lo hace por amor. Nosotros no íbamos para allá. Cuando comenzamos, me recuerdo que siempre nos íbamos jueves o viernes y veníamos domingo, después de servir. Y todo eso era por amor a la salud. Nadie dedicaba como un punchelito y íbamos forzados porque las cositas luego no hasta el sábado, pero lo hacíamos. Pero valía la pena porque entonces cuando se convertía un alma, Amén. eso era un gozo. Tal como lo dice la palabra. Amén. Ya hay fiesta en el cielo. Entonces, mi pastor, cuando usted llegaba sucio, como usted me dice, allá a la iglesia, ¿cómo usted hacía esa parte? ¿Ustedes hacían el culto así mismo? Porque ya estaba sucio, ¿cómo ustedes hacían eso? Esa parte ahí, sí, dependiendo, porque había tiempo que no estaba tan sucio así. Ajá. Siempre uno llevaba un par de ropa más porque la llegada de allá era Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces, mi pastor, usted como pastor aquí en Barbacoa Primera, ¿qué cantidad de miembros
que usted haya recordado, usted tenía en ese entonces cuando usted inició? Bueno, eso más o menos había como algunos 10 o 12. Pero Cuando comenzamos. cuando usted comenzó, sí. Cuando comenzaron aquí solamente era mi madre y yo, y en eso mi madre estaba media pegada, pero solo. Y entonces en ese tiempo, ¿qué tiempo te duró más o menos solo? Bueno, después comenzaron, me recuerdo un anciano que le llamaban Tomás. Sí. Había un hombre que le llamaban Ramoncito, pero ese no se profundizó. Y de ahí entonces comenzaron a añadirse, y no tenemos mucho, pero para el sitio, para nuestra capacidad, tenemos mucho. Amén, amén. Sí, porque ya por lo menos cualquiera es cristiano ahora mismo, porque estamos hablando de más de 40 personas en la iglesia, cualquiera es cristiano, porque solamente jóvenes, hay una gran parte, damas por otra parte, o sea que podemos hablar de un número más o menos de casi 40 hermanos. Y otra cosa que me gustaría que usted me diga, mi pastor, es respecto a la casa. Había muchas casas en ese tiempo. ¿Qué tan distanciada estaba la casa? Bueno, la casa, vamos a decir, cuando yo comencé. Sí, cuando usted comenzó. Cuando yo comencé, había una casa aquí mismo, había otro más para allá antiguo. El sitio eran pocas las casas que había. O sea, ya 3 kilómetros y así. Ya kilómetros, otros más lejos, otros más lejos. Es decir, que no había demasiada vivienda. Ok. Usted sabe que hoy nosotros tenemos algo que nos está afectando mucho. Qué bueno hacer comparaciones. Más o menos con la gente de antes, usted siente que ha visto como un cambio en la sociedad del ayer, porque usted sabe que hoy usted habla con mucha gente que a un cristiano, usted tiene que preguntarle si son cristianos. Pero a mí me dicen que antes, hasta el que no era cristiano tenía un parentesco a cristiano. ¿Qué usted me puede decir sobre eso? Bueno, usted sabe que a pesar que si uno fuera mirado hoy, como está la cosa, se diría que había mucha brutalidad. Sí. Pero, y tal vez mucha ignorancia, pero había un respeto que si usted lo va a confrontar con él, yo creo que le llevaría un 90%. Un 90%. O sea que, Sí, porque decir en ese tiempo, decir un cristiano, pues será algo grande, será decir de un cristiano, oiga, usted le daba la cama, suya, porque era un cristiano. sí. O sea, que podía amanecer y usted estaba seguro de que... No, era un cristiano. Sí. La gente, toda la gente mayor se respetaba. Eso fue una línea de tío. Era un respeto que había que... O sea, que ni conocía a la persona, pero siempre le daban un respeto. Sí, y así. Una que le tenían un poco miedo a la gente, porque Sí. y siendo de tío, Sí. pero considerado. Entiendo. Y también fue enseñado así. Ok. O sea, que el hombre sin ser cristiano le enseñaba el respeto a los muchachos y había como una armonía también, porque hoy cualquier muchacho te salta con una mala palabra. Por eso le dije casi un 90%, porque usted tiene pasado. Hoy en día, usted no le puede decir a un muchacho nada. Pero en aquel tiempo usted no podía decirle nada al papá. Wow. Porque lo castigaba, porque por algo fue. Sí. Pero hoy en día, si usted le corrige a un muchacho solamente que le hable, le puede decir a mamá, papá, salen como pataticas. De una vez. En ese tiempo no existía eso. Entonces, cuando usted lo va a comparar con este tiempo, era algo que casi no se puede hablar porque No se debería. puede hablar. O sea que yo me atrevo a decir que un mundano de antes se atreve a juzgar a muchos cristianos de hoy. Por la forma de con la formación. con el respeto, Con el respeto, sí. el cuidado. Sí. Había mucha gente que no eran cristianos, que tenían un respeto y un cuidado que tal vez no lo tengo yo. Bueno, mi pastor, yo creo que eso quedará en la historia de esta entrevista para aquellos jóvenes que vayan a tener la oportunidad de ver la entrevista completa.
Y así, porque realmente necesitamos regresar al ayer. Necesitamos regresar a ese tiempo de la inocencia. No que nosotros vamos a volver a caminar en caballo, a pie, pero sí mantener como ese respeto, esa prudencia que el Evangelio nos enseñó. Digo yo, no sé si es así, pero más o menos lo estoy creyendo de esa manera. Nada, hasta que el Señor nos ha ayudado, ya sería en la próxima. No sé si usted tiene una palabra para el público. Usted se lo puede decir. Bien, gracias a Dios por darnos la oportunidad en este día poder hablar por este medio. Amén. Esperando de que cada persona que pueda escuchar entienda y reconozca que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Y la luz es para brillar, somos la sal de la tierra, es decir, para dar buenos consejos, para dar con nuestra vida lo que somos. Amén. Y si somos cristianos, debemos vivir como cristianos, andar como cristianos y hablar como cristianos. Amén. Y cuando lo hagamos de esa manera, en toda parte, vamos a tener el respaldo de Dios. Así espero de que cada uno que vaya a poder escuchar esta entrevista no escoja lo más malo, sino lo mejor para el bien de su alma. En el nombre de Jesús. Amén.